A ver, esto surge a partir de que yo vi que todas las clasificaciones que habían tenían que ver con la edad cronológica. Uno se convertía en un senior, en un jubilado, pero todo estaba anclado en una edad. Y la realidad es que, por otro lado, la longevidad existió siempre en la historia de la humanidad y ahora lo que estaba ocurriendo era que por primera vez era una experiencia colectiva, una experiencia social. Entonces yo empecé a ver que esas personas mayores empezaban, o inclusive después de los 50, cuando ya nos dimos cuenta de algunas cosas que habíamos mencionado, se empezaba a vivir de una manera diferente, una nueva forma. Y ahí me ocurrió que empecé a recibir, a través de mi actividad académica como profesor universitario y demás, mensajes de otros colegas de otros países que me preguntaban, primero que avalaban y les gustaba la idea del concepto, de la idea de la nueva longevidad. Y me pedían si había bibliografía, si había documentación. Y yo la verdad era una concepción teórica que tenía en la cabeza y que de alguna manera todos esos mensajes a mí me obligaron a escribirlos. Entonces, de alguna manera, ese marco conceptual cobró forma en este libro. Uno habló de la edad, bueno, pero ahí aparece el número 50, y que es algo muy simbólico, porque a mí muchas veces también me preguntan, bueno, ¿y cuándo empieza la segunda mitad? Bueno, es algo simbólico. Lo que pasa es que los 50, en ese simbolismo, implica el medio siglo de vida, implica un número redondo, e implica que socialmente te convertís en un cincuentón o en una cincuentona. Entonces, de alguna manera fue como relativizar esto, pero mi concepción, y la que queda, digamos, de alguna manera plasmada en el libro, es que la edad cronológica ya no nos define. O sea, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con nuestros gustos, tiene que ver con nuestra experiencia, con las ganas que tenemos que hacer y por sobre todas las cosas con las posibilidades. A ver, varias cosas. Creo que lo primero tuvo que ver, bueno, claramente con la historia personal de uno. En mi caso, una familia extensa, con abuelos, con bisabuelas, con mucha gente alrededor de la mesa los fines de semana. Y después, por otro lado, porque, bueno, la curiosidad de siempre querer aprender. Uno aprende primero de esas personas mayores de la familia y después me di cuenta que tenía la posibilidad de aprender de esos pacientes que ayudaron a que mi vocación se convierta en una profesión, si se quiere. Y bueno, a partir de ahí fue todo un devenir de una cosa tras otra. Y en el medio, bueno, aparece la longevidad, en el sentido de que cuando empecé a trabajar con las personas mayores y con los adultos, me encontré que era algo muy diferente a lo que yo había estudiado, a lo que me habían hablado. Básicamente la mirada tradicional, clásica de la medicina en torno a las personas mayores está vinculado a la provisión de cuidados, de atención médica, a una cosa centrada en el hospital, y a eso se le acompaña toda la narrativa social, que habla de que después de jubilado nos convertimos en abuelos, perdemos la sexualidad, perdemos el deseo, perdemos el rol protagónico, y, y no tenía nada que ver con lo que uno estaba encontrando. Uno encontraba personas que de repente buscaban volver a descubrirse ellos mismos, el hecho de haber experimentado, de haber tenido una primera vida donde hubo crecimiento, hubo sufrimiento, hubo pérdidas, hubo por supuesto ganancias, donde se completaron de alguna medida en lo posible esos patrones sociales que dicen que te tenés que casar, tenés que tener una familia, tenés que estudiar, tenés que trabajar, y de repente se llega a un momento de la vida donde uno mira para atrás, dice, bueno, ya hice todo esto, y ahora, ¿qué tengo por delante? Tengo la posibilidad de elegir, tengo la libertad de entender qué me gusta y qué no me gusta, y tengo una finitud que antes de joven no se veía, ¿no? Uno ve, empieza a ver un horizonte, empieza a ver que sale una arruga, que sale un cabello plateado, empieza a ver otras cosas. Y bueno, a partir de ahí, claramente me di cuenta que esta cosa que yo encontraba con mis pacientes iba separada de la narrativa social, médica tradicional que había, y por otro lado que también avalaban los estudios. O sea, los estudios hoy te están mostrando que la mayor parte de las personas mayores tienen un nivel muy aceptable de salud, que viven en sus propias casas, que se vinculan con personas con las mismas características y que además hoy la posibilidad que tenemos pensando en esa longevidad es la de planificarla. Y ahí la salud claramente cobra un rol muy importante porque podemos trabajar en ello. La expectativa de vida es el promedio, digamos, de alguna manera, de tiempo de vida de una determinada especie, ¿no? Aquí en México estamos hablando de aproximadamente 78 años. Tenemos una dispersión de más o menos 2 a 3 años entre lo que es un estado como Nuevo León y estados quizás más deprimidos como Chiapas o como Oaxaca.
Lo que es interesante es que esta expectativa de vida se viene ampliando considerablemente desde hace tiempo. En el año 67, cuando nací yo, la expectativa de vida aquí en México era de 57 años. O sea que estamos hablando que en poco más de medio siglo aumentó 20 años. Eso en términos demográficos es brutal, es un cambio enorme, porque esto genera muchos fenómenos. O sea, hoy el perfil de nuestra sociedad, estamos hablando de que cada vez las personas están viviendo más, estamos teniendo menos hijos. Hoy en México tenemos cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años, con todo lo que ello implica, porque esta que yo estoy mencionando ahora son todos los datos duros, lo cuantitativo. Lo cualitativo tiene que ver con varios aspectos. Primero, que siempre a mayor edad hay mayor presencia, mayor proporción de mujeres. Segundo, que todo este fenómeno de personas mayores implican desafíos, claramente, como el cuidado, como la dependencia, un cuidado que prioritariamente es femenino, no es reconocido, no es pago. Recae habitualmente sobre mujeres de primera generación o primer vínculo, o sea, compañeras, hijas, nietas, ese tipo de relaciones. Y por otro lado, también porque hay una necesidad de este grupo que se va, digamos, a transformar en cuestiones vinculadas a la economía de la longevidad, que tiene que ver con necesidades, con productos, con la posibilidad de que estas personas puedan aportar, puedan seguir trabajando. Y esto, volvemos a la narrativa. Parecería ser que después de la edad en que supuestamente deberíamos jubilarnos, dejamos de trabajar, dejamos de ser productivos. Eso es como decir o como pensar que toda persona menor de 65 años trabaja, y todos sabemos que no todos los menores de 65 años trabajan. Entonces, ahí hay varias cuestiones que hay que cambiar. Eso es lo primero. Y lo segundo, pensar que ese viejo dicho de joven y fuerte para el trabajo forma parte del pasado. Hoy el trabajo es cognitivo. Lo que hoy necesitamos es darle a todo este grupo, que cada vez es más grande, una persona de 60 años tiene por delante 25, 28 años de expectativa de vida. Las oportunidades para que llenen de vida ese tiempo. Y eso es todo un desafío e implica un cambio de mentalidad. Lo primero es entender que que no todo el mundo tiene la posibilidad de jubilarse y recibir una jubilación. Eso me parece que es lo primero, particularmente en un país como México, donde la proporción de las personas mayores que reciben una paga por haber trabajado determinada cantidad de años en un trabajo formal realmente es baja. La segunda tiene que ver con entender que uno debería jubilarse de lo que no le gusta, o sea, y empezar a hacer, digamos, ese júbilo, ese jubileo que significa recreación, no solo tiene que significar recrearse y pasarla bien, sino que recrearse, o sea, reinventarnos, redescubrirnos, porque como te decía, tenemos tiempo, tenemos libertad, sabemos qué nos gusta y sabemos qué no nos gusta. Pero lo principal de todo esto, a mí me parece que es prepararnos. Porque cuando uno le pregunta a las personas mayores, todos dicen, bueno, a ver, si yo me pudiese jubilar, viajaría. Pero la realidad es que todos, primero, para viajar hay que tener un respaldo económico. Segundo, todos sabemos que cuando viajamos en algún momento queremos volver a nuestra casa, a nuestra cocina, a nuestra cama, a nuestro baño, a nuestra cotidianeidad. Y me parece que lo que tenemos que entender es que la vida es un viaje. La vida es un viaje donde de repente puede haber viajes quizás a otros países, puede haber viajes de fines de semana a una ciudad o a un pueblo más cercano, pero la vida misma es un viaje. Y me parece que para eso tenemos que prepararnos. El retiro laboral es un rito de paso que hoy está ocultado en nuestra sociedad. Muchas veces se celebra la entrada a la escuela, el casamiento, el nacimiento del primer hijo, pero el retiro laboral es muy delicado, porque uno ahí pierde una identidad, pierde vínculos afectivos, pierde estímulo cognitivo, pierde un ingreso económico que es regular, que todos los meses o las quincenas tiene que ver con el pago. Y eso suele impactar muy fuertemente en la persona, particularmente en los hombres. Por eso creo que tenemos que empezar a visualizar, a relativizar lo que significa el retiro como jubilación y también, por supuesto, estar preparados. Cuando uno le pregunta a los adultos, a las personas mayores, qué es lo más importante, la salud siempre suele aparecer, particularmente cuando estas personas pasaron por alguna situación de un ingreso hospitalario, de una internación o una pérdida transitoria de la salud. La realidad es que a medida que nos hacemos más grandes, la salud es lo que nos permite independencia, autonomía, libertad, elegir, estar incluidos en el tejido social. Uno cuando no tiene salud, el espacio de vida se reduce.
No puede salir de su habitación o no puede salir de su casa. No puede encontrarse con amigos, no puede vincularse con otras personas, con nietos, con familiares, con quien tenga que ser. Por eso la salud lo pongo como un capital en el sentido de lo que significa valor. Si bien viene de la economía, el capital significa valor. Puede ser arte, puede ser dinero o puede ser salud. Lo interesante es que la salud, como algo valioso, como un capital, también puede ser, podemos invertir en salud y también podemos depreciarlo. Cuando nos alimentamos mal, cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos una conducta sedentaria, cuando nos quedamos solos, estamos depreciando nuestra salud. Todas esas conductas que yo te mencioné impactan sobre la salud, acortan la vida. ¿De acuerdo? Ahora, al contrario de eso, uno puede elegir ser más activo físicamente, buscar relacionarse con otras personas, pensar que el envejecer, el devenir del tiempo en sí mismo puede ser algo bueno, porque la gente te dice, cuando le preguntas, ¿usted quisiera ser más joven? Bueno, sí, me gustaría ser más joven, pero no me quiten la experiencia. Bueno, no podemos hacer eso. Y esa experiencia me parece que tiene que ser el pilar para entender con honestidad y con confianza lo que significa el paso del tiempo. De esa manera nosotros invertimos en salud. ¿Qué es lo interesante en la segunda mitad de la vida? Que nunca es tarde para invertir en salud. Nunca es tarde la persona de 60 o 70 años que decide iniciar una actividad física. Nunca es tarde la persona que fumó hasta los 68 años dejar de fumar. Nunca es tarde para cambiar la dieta. Nunca es tarde para salir a buscar estímulos cognitivos o pensar qué fue lo que yo siempre quise hacer y antes por los hijos, por la familia, por el trabajo no pude hacerlo. Bueno, eso es invertir en salud. Y me parece que lo más relevante de todo esto es que nunca es tarde. Porque en la segunda mitad entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, los de 90, los de 100. Y ahí siempre hay tiempo para hacerlo. Muchos pacientes me han preguntado, personas me preguntan, ¿hay un Tinder para nosotros? Bueno, ahí está el proyecto de enamorarse, el otro día una paciente me decía, el deseo hasta el último día de la vida. Bueno, y esto va en contra de lo que muchas veces socialmente entendemos. Lo que es interesante es que siempre vamos a estar a tiempo de poder iniciar algo de esto. Bueno, los que elegimos la medicina, los libros son nuestros compañeros de vida, o sea, el aprendizaje es continuo, permanentemente, la actualización es día a día. En mi caso, digamos, la lectura, o mejor dicho, los libros, tienen tres apoyos fundamentalmente. El primero es la evidencia, y la evidencia son los libros, son los papers académicos, las investigaciones. Los médicos tomamos decisiones basadas en evidencia y en experiencia, ¿no? Entonces, digamos, mis libros de alguna manera tienen tres pilares: la evidencia, la experiencia y también los testimonios, porque es importante darle voz a esas personas. Y en este caso, bueno, claramente el libro está orientado a una cuestión regional, porque lo que nos está pasando acá en México es lo mismo que nos pasa en Argentina, en Chile, en Colombia e inclusive en España. Entonces, esto tiene una aproximación, digamos, que es así. Ahora, los libros, como te decía, de alguna manera uno no solo busca documentarse, sino que también busca ampliar conceptos, ampliar ideas, porque los médicos tendemos a hacernos especialistas de una parte muy chiquitita, del pulgar de la mano derecha. Y los médicos de familia, como es mi caso, que es mi identidad, que tiene que ver con una filosofía, somos médicos que de alguna manera entendemos al paciente como una persona, como un todo, con una continuidad a lo largo del tiempo, dentro de un ecosistema, donde nos gusta escuchar mucho, donde nos gusta tomar decisiones consensuadas. Y para eso, digamos que es algo así como armar el rompecabezas en el cual el paciente se convierte en un sistema sanitario que lo va fraccionando, ¿no? Es un hígado, es una rodilla, es un problema de salud mental. Bueno, los médicos de familia rearmamos, reorganizamos ese rompecabezas. Muchas veces nos constituimos en abogados frente a un sistema que es agresivo. Y bueno, y para eso tenés que salir de la medicina. Para eso tenés que entender otras cuestiones sociológicas, antropológicas, económicas. Y bueno, de ahí que de alguna forma la lectura tiene que venir por varios lados, ¿no? Bueno, últimamente, ahora estoy en medio de la lectura de Un instante eterno, que es de un filósofo francés, de Pascal Bruckner, que habla sobre básicamente la longevidad. Y es muy interesante porque, bueno, la aproximación de él, un hombre de más de 70 años, filósofo,
y además en un país, digamos, donde hoy todo el tema de las personas mayores está tan cuestionado por el tema de la edad de jubilación y demás, me parece que es una muy buena aproximación. Es un libro relativamente muy reciente. Hay otro libro que me interesa mucho, que es el de Karen Setilla, que es un investigador de Pensilvania, que habla sobre la mediana edad. Y este me parece que es un buen punto porque también lo que hemos ido viendo para los que estudiamos longevidad, para los que estudiamos la situación de vida, el curso de vida de las personas, habitualmente cuando se habla de la mediana edad se habla de la crisis de la mediana edad. Y él deja muy en claro, muy interesantemente, cómo ya no se habla de crisis. Y esto es real, porque las investigaciones hablan de un periodo de transformación que además las personas no vinculan ni con pérdida ni con envejecimiento. Y él en ese libro, digamos, lo deja muy en claro, porque además hace un recorrido que no solo es personal de su propia vida, porque es una persona que tiene 50 y cortos años, sino que además hace un recorrido antropológico, habla de que el Dante habría vivido esa crisis de la mediana edad a los 37 años, y me parece que es un tema muy interesante. Ahí lo engancho con otros dos libros, uno de ellos, que el que más me gustó, que tiene que ver con las transiciones. El tema de las transiciones a mí me viene gustando mucho porque nuestra vida es transicionar y porque las transiciones, como esos ritos de paso, nos transforman. Y ahí hay un libro que básicamente se llama Transiciones, que es de William Bridges, un psicólogo norteamericano, que me parece que es realmente muy interesante. Estoy leyendo o empezando a leer el de Byung-Chul Han, el filósofo coreano, que tiene un libro, me gustan mucho las lecturas de él porque son cortitas y como muy, o sea, te quitan el ángulo, ¿no? Te corren del ángulo. Hay un libro de él que se llama Elogio de la Contemplación, que me parece que es un punto interesante porque en esta vida que estamos viviendo tan acelerada, con tantos estímulos, conectados permanentemente, se perdió el tiempo de no hacer nada, de aburrirnos. Y él habla de la contemplación, en algún sentido, como esa posibilidad de decir, frenemos un poco y pensemos, ¿no? Y después hay otro que también que tiene un título muy parecido, ahora no recuerdo el autor o la autora, que es Elogio de la Compasión, creo que se llama, que me parece que ese es un valor que ocurre algo muy particular con la compasión. Es algo que vamos ganando con los años, a medida que nos hacemos mayores, en algún sentido nos volvemos más compasivos. Esto no es general, porque el que fue un jodido toda la vida, de grande va a ser una persona jodida, pero la compasión en términos generales es algo que está comprobado y que vemos mucho en las personas mayores, ¿no? Y al mismo tiempo, la sociedad, por otro lado, vuelvo a repetir, es como que nos va corriendo con esa cosa de individualismo, de competencia que hay, de egoísmo, si se quiere. Y me parece que es un aspecto interesante que habría que rescatar, ¿no? Y después, bueno, por último, creo que hay un libro que es fundamental, que lo leí primero en inglés, después lo leí en español, que es La vida de 100 años, de Andrew Scott y Linda Grayton, que son dos académicos, él economista, ella psicóloga. A él tuve la posibilidad de conocerlo hace muy poquito tiempo en España, y que es un libro del 2017, y la verdad fue un bestseller, es un libro muy interesante, y es un libro que me parece que amplifica un poco el ángulo para quienes trabajamos en este tema. Así que serían los libros que sí, que yo recomendaría. Sí.